La primera vez que alguien escuchó el llanto fue a las 3 de la madrugada, cuando la mansión Valdés dormía bajo un silencio tan caro como sus mármoles. No fue un llanto fuerte. Fue un gemido breve, contenido, como si incluso el dolor tuviera miedo de ser descubierto. En una habitación cerrada con llave, lejos de las cámaras y de las sonrisas públicas, una bebé recién nacida apretaba los puños con una fuerza que no correspondía a su tamaño. Nadie la tomó en brazos. Nadie respondió. En el ala opuesta de la casa, Elena Cruz, la empleada más humilde y silenciosa del servicio, se despertó sobresaltada. No sabía por qué, pero su corazón latía como si alguien la llamara por su nombre. Elena no era madre, pero había aprendido a escuchar lo que otros ignoraban. En esa casa, donde el dinero hablaba más alto que la verdad, ella había aprendido a sobrevivir sin hacer ruido. El dueño de todo, don Alejandro Valdés, era un millonario admirado en México, respetado en los negocios y temido en su propio hogar. Desde la muerte de su esposa, algo se había roto en él. Algo que nadie se atrevía a nombrar. Mucho menos a cuestionar. Esa noche, mientras la ciudad seguía su curso indiferente, un secreto respiraba dentro de la mansión. Un secreto que dolía. Un secreto que lloraba. Y una mujer pobre, invisible para casi todos, estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría su vida, y el destino de una niña que sufría en silencio todos los días. Nada volvería a ser igual después de eso. La mansión Valdés se alzaba en las afueras de Ciudad de México como una fortaleza moderna, muros altos, cámaras en cada esquina, jardines perfectos que jamás veían niños correr. Todo allí estaba diseñado para impresionar, no para sentir. Y sin embargo, en medio de tanto control, el llanto volvió a escucharse. Era tenue. Irregular. Como si la bebé ya hubiera aprendido que llorar demasiado tenía consecuencias. Elena Cruz se sentó en la cama, con el uniforme aún colgado en la silla. Miró el reloj, 3:07 de la mañana. Cerró los ojos, intentando convencerse de que había sido un sueño. Pero el sonido regresó. Un quejido corto, apagado por las paredes gruesas. No puede ser, susurró. En la mansión había una bebé, sí. La hija de don Alejandro. Pero nadie hablaba de ella. No había fotos, no había visitas, no había celebraciones. Elena solo la había visto una vez, de lejos, envuelta en mantas, con una niñera que duró menos de una semana antes de desaparecer sin explicación. Elena se levantó despacio. Caminó descalza por el pasillo del servicio, cuidando cada paso. Sabía las reglas: no preguntar, no mirar, no intervenir. En esa casa, quien rompía las reglas no volvía. El llanto venía del ala norte. La zona prohibida. Elena se detuvo frente a la puerta cerrada. Apoyó la mano en la madera fría. El sonido era más claro ahora. La bebé estaba despierta, y sola. Tranquila, chiquita, murmuró sin darse cuenta, con la voz quebrada. Recordó su propia infancia en Oaxaca, las noches sin comida, el silencio impuesto para no molestar. Recordó cómo el dolor aprende a esconderse. Y algo dentro de ella se reveló. Giró el picaporte. La puerta no estaba cerrada con llave. La habitación estaba a oscuras, iluminada apenas por la luz de la ciudad que entraba por la ventana. En la cuna, la bebé se movía inquieta. Tenía la cara roja, los ojitos húmedos, y un chupón caído a un lado. Pero no era solo hambre. Elena lo supo de inmediato. Había algo más. Al acercarse, vio pequeñas marcas en el brazo de la niña. No eran moretones comunes. Eran señales recientes, mal disimuladas bajo la manga del pijama. Elena sintió que el aire le faltaba. Dios mío, susurró, llevándose la mano a la boca. La bebé dejó de llorar al sentir su presencia. Sus ojitos oscuros se clavaron en el rostro de Elena, como si la reconociera. Como si hubiera estado esperando. Elena la tomó en brazos, temblando. El cuerpo de la niña estaba tenso, rígido, como si no estuviera acostumbrada al contacto. Y en ese instante, Elena entendió algo terrible. Esa bebé no solo sufría, tenía miedo. Un ruido en el pasillo la hizo reaccionar. Pasos firmes. Autoritarios. Don Alejandro. Elena apretó a la bebé contra su pecho. Sabía que, si la descubrían allí, no habría disculpa posible. Pero también sabía que no podía devolverla a la cuna y fingir que nada pasaba. El hombre apareció en la puerta. Alto, impecable, con el rostro endurecido por años de poder y culpa. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz fría. Elena levantó la mirada, con lágrimas contenidas. Señor, la niña estaba llorando. Don Alejandro miró a la bebé.
No hubo ternura en sus ojos. Solo una sombra incómoda. Devuélvala a su lugar, ordenó. Y no vuelva a entrar aquí. La bebé gimió, aferrándose al uniforme de Elena con una fuerza desesperada. Y en ese gesto, Elena supo que ya era demasiado tarde para volver atrás. Había visto lo que nadie quería ver. Y había sentido lo que nadie se atrevía a sentir. El silencio de esa casa estaba a punto de romperse. ¿Estás disfrutando de esta historia hasta ahora? ¿Qué crees que esconden don Alejandro y esa habitación prohibida? Si esta historia te está atrapando, deja tu like, suscríbete para no perderte los próximos capítulos y cuéntanos en los comentarios desde donde estás viendo este video. Elena Cruz no durmió esa noche. Regresó a su pequeño cuarto con el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escapar. El eco de la voz de don Alejandro aún le resonaba en la cabeza: devuélvala a su lugar. No había gritos, no había amenazas explícitas. No las necesitaba. En esa casa, el silencio era la advertencia más peligrosa. Se sentó en la cama, apretando entre los dedos el borde del uniforme. Había sentido el cuerpo de la bebé temblar en sus brazos. Había visto las marcas. Y, sobre todo, había visto el miedo. Un miedo que no se aprende en una sola noche. Eso no es normal, susurró para sí. A las 6 de la mañana, la mansión despertó como siempre, puntual, ordenada, falsa. El personal se movía sin hablar más de lo necesario. Nadie mencionó el llanto. Nadie mencionó la puerta del ala norte. Nadie mencionó a la bebé. Elena bajó a la cocina. Rosaura, la cocinera principal, ya estaba allí. «Tienes mala cara», dijo sin mirarla. «¿No dormiste?» «No mucho», respondió Elena, midiendo cada palabra. Rosaura bajó la voz. «Anoche, yo también escuché algo». Elena la miró de golpe. «¿Escuchaste?» «SHHH», la interrumpió. «No digas nada. Aquí las paredes oyen». Rosaura suspiró, removiendo el café. «Esa niña no debería estar aquí», añadió. Desde que nació, esta casa se volvió más fría. Antes de que Elena pudiera responder, Ramiro, el mayordomo, entró con su andar rígido. «Órdenes del señor», anunció. «Nadie debe acercarse al ala norte. Bajo ninguna circunstancia». La mirada de Ramiro se detuvo un segundo más en Elena. No fue una coincidencia. El mensaje estaba claro. La bebé invisible. Elena pasó el día limpiando, pero su mente estaba en otro lugar. Cada sonido la hacía saltar. Cada pasillo la llevaba mentalmente hacia esa habitación. Al mediodía, mientras limpiaba el despacho, encontró algo que no esperaba: una fotografía antigua sobre el escritorio de don Alejandro, medio escondida bajo unos papeles. En ella, don Alejandro aparecía más joven, sonriente, junto a una mujer de mirada dulce y una bebé recién nacida en brazos. Elena sintió un nudo en la garganta. «Entonces sí la quiso», murmuró. La mujer solo podía ser Isabel, la esposa fallecida. La bebé, la misma niña que ahora lloraba sola en una habitación cerrada. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué esconderla? Esa pregunta la acompañó toda la tarde. El primer castigo. Esa noche, el llanto volvió. Más débil. Más cansado. Elena intentó resistirse. «No te metas», se repetía. «No es tu lugar». Pero el sonido se coló en su pecho como una aguja. Caminó hacia el ala norte con el corazón en la garganta. Esta vez, la puerta estaba cerrada con llave. Elena apoyó la frente contra la madera. «Lo siento», susurró. «Perdóname». Del otro lado, la bebé emitió un gemido casi imperceptible. Entonces, una voz se alzó detrás de ella. «¿Qué haces aquí otra vez?» Era Ramiro. «Yo, estaba limpiando», mintió Elena, sin girarse. Ramiro la tomó del brazo con fuerza. «No juegues conmigo», dijo en voz baja. «El señor ya te advirtió». «La niña está llorando», respondió Elena, temblando. «No está bien. Nadie la atiende». Ramiro apretó más fuerte. «Hay cosas que no te incumben. Si quieres conservar tu trabajo, olvida lo que viste». La soltó de golpe y se alejó. Elena se quedó allí, con el brazo ardiendo y los ojos llenos de lágrimas. Pero no de miedo. De rabia. Una verdad a medias. Al día siguiente, don Alejandro llamó a Elena a su despacho. Ella entró con la cabeza baja, como se esperaba de ella. «Siéntate», ordenó él. Elena obedeció. «Eres una buena empleada», continuó don Alejandro. «Responsable, discreta. Justo por eso quiero ser claro». Se levantó y caminó hacia la ventana.
Mi hija nació en circunstancias complicadas, dijo sin mirarla. Mi esposa murió poco después. Desde entonces, esa niña representa un error que no puedo borrar. Elena levantó la vista. Con respeto, señor, ella no tiene la culpa. Don Alejandro giró lentamente. No te pagamos para opinar. El silencio se volvió pesado. La bebé tiene cuidados suficientes, añadió. No necesita afecto. Necesita orden. Elena sintió un escalofrío. ¿Y las marcas? Preguntó sin pensar. El rostro de don Alejandro se tensó. ¿Qué marcas? Demasiado tarde. Nada, se corrigió Elena. Perdón. Don Alejandro la observó durante largos segundos. Vuelve a tus labores, dijo al final. Y recuerda, hay puertas que no deben abrirse. El descubrimiento. Esa noche, Elena tomó una decisión. Esperó a que la casa se sumiera en silencio. Caminó descalza hasta el ala norte. Esta vez, llevaba algo consigo, una llave vieja que había encontrado en la lavandería, marcada con una etiqueta borrosa. Encajó. La puerta se abrió. La habitación estaba fría. Demasiado fría para una bebé. La niña yacía en la cuna, despierta, sin llorar. Como si hubiera aprendido que no servía de nada. Elena se acercó y levantó suavemente la manga del pijama. Las marcas estaban ahí. Claras. Repetidas. No eran accidentes. Te están haciendo daño, susurró con la voz rota. La bebé emitió un pequeño sonido, casi un suspiro, y se aferró al dedo de Elena. En ese instante, Elena entendió el verdadero motivo del sufrimiento. Alguien estaba castigando a la niña por existir. Un ruido la hizo girarse. Don Alejandro estaba en la puerta. Suéltala, ordenó. Elena no se movió. No, señor. La palabra quedó suspendida en el aire, como una bomba. Esa bebé necesita ayuda, continuó Elena. Necesita amor. Necesita protección. Los ojos de don Alejandro brillaron con una furia contenida. No sabes nada, gruñó. Esa niña me arrebató a mi esposa. No, respondió Elena, con lágrimas cayendo. El dolor no se hereda. La crueldad, sí. El silencio fue absoluto. Por primera vez, don Alejandro dudó. Pero no cedió. Sal de aquí, dijo. Antes de que tome una decisión de la que te arrepientas. Elena besó la frente de la bebé y la dejó con cuidado en la cuna. Volveré, susurró. Te lo prometo. Y salió, sabiendo que acababa de cruzar un punto sin retorno. ¿Te está gustando la historia hasta ahora? ¿Por qué crees que don Alejandro culpa a su propia hija por la muerte de su esposa? Si este capítulo te conmovió, deja tu like, suscríbete para no perderte los próximos episodios y cuéntanos en los comentarios desde donde estás viendo este video. La promesa que Elena había susurrado no era ligera. No era una frase impulsiva ni un gesto sentimental. Era un juramento nacido del miedo y de la determinación. Desde esa noche, algo cambió dentro de ella. Ya no caminaba por la mansión Valdés como una empleada más. Caminaba como alguien que sabía una verdad peligrosa. Durante el día, don Alejandro evitó verla. Daba órdenes a través de Ramiro, mantenía las distancias, reforzaba la vigilancia. El ala norte quedó completamente restringida. 2 cámaras nuevas aparecieron en el pasillo. El mensaje era claro, la niña debía permanecer invisible. Pero Elena no se rindió. Aprendió los horarios. Observó los cambios de turno. Descubrió que, entre las 2 y las 3 de la madrugada, la casa quedaba prácticamente muda. Ramiro dormía. Los guardias externos se concentraban en la entrada principal. El ala norte quedaba, por unos minutos, vulnerable. Y esa vulnerabilidad se convirtió en esperanza. El nombre prohibido. Una noche, mientras limpiaba la habitación de invitados, Elena encontró algo olvidado en un cajón, un pequeño collar de oro con un dije en forma de corazón. En el reverso, un nombre grabado. Lucía. Elena sintió que el pecho se le cerraba. ¿Así te llamas?, susurró. La bebé tenía un nombre. Pero nadie lo pronunciaba. Desde ese momento, Elena dejó de pensar en ella como la bebé del millonario. Para ella, era Lucía. Y nadie que tuviera nombre merecía sufrir como si no existiera. Castigos silenciosos. Esa misma noche, Elena logró entrar de nuevo. Lucía estaba despierta. No lloraba. Miraba el techo, inmóvil, como si ya hubiera aprendido a desaparecer para sobrevivir. Elena la tomó en brazos con extrema suavidad. El cuerpo de la niña estaba más liviano de lo que debería. ¿No te alimentan bien?,
murmuró, con rabia contenida. Mientras la acunaba, Elena notó algo nuevo, una pequeña cicatriz detrás de la oreja. Antigua. Mal curada. No era descuido. Era patrón. Lucía se aferró al dedo de Elena con una fuerza desesperada, como si supiera que el tiempo era corto. Elena sintió las lágrimas resbalar por su rostro, pero no emitió sonido. No quería asustarla. De pronto, pasos. Elena escondió a Lucía contra su pecho, cubriéndola con su propio cuerpo. La puerta se abrió. Era Beatriz, la enfermera privada que don Alejandro había contratado semanas atrás. Siempre seria. Siempre distante. ¿Qué haces aquí?, preguntó en voz baja, pero firme. Elena no retrocedió. Cuidándola, respondió. Algo que tú no estás haciendo. Beatriz la miró con dureza. No sabes nada. Sé que esta niña tiene miedo, replicó Elena. Y sé que alguien la lastima. El rostro de Beatriz se tensó. No vuelvas a decir eso, advirtió. Hay decisiones que vienen de más arriba. ¿De él?, preguntó Elena. ¿O tuyas? Beatriz guardó silencio. Ese silencio fue suficiente. La verdad enterrada. 2 días después, ocurrió algo inesperado. Rosaura se acercó a Elena en la cocina, con el rostro pálido. Anoche escuché a don Alejandro gritar, susurró. Estaba borracho. Elena levantó la mirada de inmediato. ¿Qué dijo? Rosaura dudó. Repetía el nombre de su esposa, y el de la niña. Decía que no debía haber nacido. Que Dios lo estaba castigando. Elena sintió un escalofrío. ¿Castigándolo por qué? Rosaura negó con la cabeza. No lo sé. Pero eso no es todo. Se inclinó aún más. Antes de que Isabel muriera, hubo rumores. Ella quería irse. Descubrió algo. ¿Qué cosa? Un secreto, respondió Rosaura. Un pecado. El pecado. Esa noche, Elena decidió ir más lejos. Entró al despacho de don Alejandro cuando él no estaba. Abrió cajones. Revisó documentos. Fotografías. Cartas antiguas. Y entonces lo encontró. Un informe médico, fechado meses antes del nacimiento de Lucía. La sangre se le heló. El documento hablaba de una prueba de paternidad. Un resultado negativo. Don Alejandro no era el padre biológico. Elena se llevó la mano a la boca. Por eso, susurró. Por eso la odia. Otra hoja cayó del archivo. Una carta escrita a mano. Era de Isabel. Alejandro, sé que lo sabes. Sé que no puedes perdonarme. Pero Lucía es inocente. No la castigues por mis errores. Si me pasa algo, prométeme que la protegerás. La carta no estaba firmada. Estaba rota por una esquina. Arrugada. Como si hubiera sido leída con rabia. Elena entendió todo. Lucía era el recordatorio vivo de una traición. Y don Alejandro había decidido castigarla por ello. La confrontación. No hubo tiempo para pensar. Don Alejandro entró al despacho. ¿Qué haces con mis cosas?, rugió. Elena sostuvo la carta con firmeza. Esto, dijo. Esto es lo que le haces a tu hija. No es mi hija, escupió él. Es una bebé, respondió Elena. Y la estás destruyendo. Don Alejandro se acercó peligrosamente. Esa niña es el fruto de la mentira de mi esposa. Cada vez que la miro, recuerdo su traición. Y cada vez que la lastimas, replicó Elena, te conviertes en algo peor que ella. El silencio fue brutal. Vete, ordenó don Alejandro. Estás despedida. Elena no se movió. No me iré sin Lucía. La bofetada resonó en la habitación. Elena cayó al suelo, aturdida, con la cara ardiendo. Don Alejandro respiraba agitado. Nadie te va a creer, dijo. Eres solo una empleada pobre. Elena se levantó lentamente, con los ojos llenos de lágrimas y fuego. Tal vez, respondió. Pero la verdad no siempre necesita poder. Solo necesita salir a la luz. Y salió del despacho sabiendo que su vida, tal como la conocía, había terminado. Pero también sabiendo algo más importante. Lucía ya no estaba sola. ¿Estás disfrutando de la historia hasta aquí? ¿Crees que don Alejandro merece perdón después de lo que hizo, o ya cruzó un límite imposible? Si este capítulo te impactó, deja tu like, suscríbete para no perderte lo que viene y cuéntanos en los comentarios desde donde estás viendo este video. Elena salió del despacho con el rostro encendido y el corazón a punto de estallar. El eco de la bofetada aún le zumbaba en los oídos, pero el dolor físico era insignificante comparado con la certeza que la acompañaba,
don Alejandro era capaz de cualquier cosa para borrar la existencia de Lucía. Caminó por el pasillo sin mirar atrás. Cada paso era una despedida silenciosa de la vida que había conocido. Sabía que ya no tenía protección. Sabía que, a partir de ese momento, estaba sola contra un hombre poderoso. Pero también sabía algo más, no podía irse sin la niña. El aviso. Esa misma noche, mientras Elena empacaba pocas pertenencias en su cuarto, alguien golpeó la puerta 3 veces. Seco. Urgente. ¿Quién? Susurró. Soy yo, respondió Rosaura. Abre. Elena abrió apenas lo suficiente. Rosaura entró y cerró con llave. Te van a sacar hoy, dijo sin rodeos. Ramiro está dando órdenes. Dicen que te vayas antes del amanecer. Elena asintió. No se sorprendió. ¿Y la niña? Preguntó. Rosaura bajó la mirada. La van a llevar, susurró. Escuché que don Alejandro ordenó trasladarla mañana temprano, a un lugar donde nadie vuelva a verla. El silencio se volvió insoportable. ¿Un hospital? Preguntó Elena, aferrándose a una mínima esperanza. Rosaura negó lentamente. No. Elena sintió que las piernas le fallaban. Se sentó en la cama, respirando con dificultad. No puedo permitirlo, murmuró. No ahora. Rosaura se acercó. Escúchame, dijo. Si haces algo, te destruirán. Si no hago nada, respondió Elena, la destruirán a ella. La decisión. Eran las 2 de la madrugada cuando Elena salió de su cuarto. No llevaba uniforme. Vestía ropa común, discreta. En el bolsillo, la llave vieja. En el corazón, una determinación que no conocía límites. El ala norte estaba en penumbra. Las cámaras seguían allí, pero Elena ya había observado algo. Durante la madrugada, una de ellas giraba lentamente hacia la ventana por un fallo en el sistema. Apenas 30 segundos de ceguera. Era todo lo que tenía. Contó los pasos. Esperó. Respiró. Y avanzó. La puerta se dio con un leve chasquido. Lucía estaba despierta. Como si supiera. Como si hubiera presentido que esa noche era distinta. Elena la tomó en brazos con cuidado. La niña no lloró. Se aferró a ella, hundiendo el rostro en su cuello. SHHH, susurró Elena. Ya pasó. Ya estoy aquí. Al girarse para salir, una sombra bloqueó la puerta. No vas a ningún lado, dijo Ramiro. Elena se detuvo. Apártate, ordenó ella, con una firmeza que no parecía suya. Ramiro sonrió con desprecio. ¿Crees que puedes robarte lo que no es tuyo? Ella no es una cosa, respondió Elena. Es una vida. Ramiro avanzó un paso. El Señor no permitirá esto. El Señor ya no decide, replicó Elena. No sobre ella. En ese instante, una voz grave llenó la habitación. Entrégamela. Don Alejandro. Estaba en el umbral, con el rostro endurecido y los ojos oscuros por el alcohol y la rabia. Es la última vez que te lo digo, continuó. Déjala en la cuna. Lucía se aferró con más fuerza. No, dijo Elena. No voy a dejarla. Don Alejandro dio un paso adelante. Esa niña no significa nada, escupió. Es el fruto de una mentira. Entonces mírame, respondió Elena, con lágrimas cayendo. Mírame y dime que no ves a una bebé aterrada. Mírame y dime que eso te convierte en un hombre. El silencio fue cortante. Don Alejandro levantó la mano. No me obligues. Elena retrocedió un paso, protegiendo a Lucía con su cuerpo. Si la tocas, dijo, gritaré. Despertaré a toda la casa. Y mañana mismo iré a la policía, a la prensa, a quien sea. Don Alejandro dudó. Fue apenas un segundo. Pero fue suficiente. El incendio. Una alarma comenzó a sonar de repente. Fuego. Luces rojas inundaron el pasillo. Voces. Pasos apresurados. Confusión. Rosaura había cumplido su parte. Hay humo en la cocina. Gritó alguien a lo lejos. Don Alejandro miró hacia el pasillo. Maldijo. Ramiro, controla esto, ordenó. Ese segundo de distracción fue todo lo que Elena necesitó. Corrió. Atravesó el pasillo, bajó la escalera de servicio, salió por la puerta trasera. El aire frío de la madrugada le golpeó el rostro. Un coche viejo estaba encendido, con las luces apagadas. Rosaura al volante. Sube, gritó. Elena entró, apretando a Lucía contra su pecho. El coche arrancó justo cuando los gritos aumentaban detrás. La mansión Valdés quedó atrás,
envuelta en luces y caos. La huida. Durante varios minutos, nadie habló. Solo el sonido del motor y la respiración de Lucía, ahora más tranquila. No puedo creer que lo hicimos, susurró Rosaura. Elena miró a la bebé. Aún no, respondió. Ahora viene lo más difícil. ¿A dónde irás? A donde no pueda encontrarnos, dijo Elena. Y a donde ella pueda vivir sin miedo. Lucía abrió los ojos y los fijó en el rostro de Elena. Por primera vez, una expresión distinta apareció en su carita. No era alegría. Pero tampoco terror. Era confianza. Elena sintió que algo dentro de ella se reconstruía. La promesa. Horas después, cuando el sol comenzaba a teñir de naranja los cerros, el coche se detuvo en una pequeña casa humilde, lejos de la ciudad. Allí vivía María, una tía de Elena, mujer sencilla y valiente. Pasa, dijo María al verlas. Aquí nadie las hará daño. Elena entró, agotada. Se sentó y miró a Lucía dormir en sus brazos. Te lo prometo, susurró. No volverás a sufrir en silencio. Pero en lo profundo de su corazón, Elena sabía que don Alejandro no se rendiría. Había perdido el control. Había perdido a la niña. Y los hombres como él no olvidan. Ni perdonan. La guerra apenas comenzaba. ¿Estás disfrutando de esta historia? ¿Crees que Elena y Lucía lograrán esconderse, o don Alejandro irá tras ellas cueste lo que cueste? Si este capítulo te mantuvo en tensión, deja tu like, suscríbete para no perderte lo que viene y cuéntanos en los comentarios desde donde estás viendo este video. El amanecer llegó sin alivio. La luz que entraba por la ventana de la pequeña casa de María no trajo paz, sino una claridad incómoda, ya no había marcha atrás. Elena despertó sentada en la silla, con el cuello rígido y los brazos adormecidos. Lucía dormía sobre su pecho, envuelta en una manta sencilla que no ocultaba las huellas de noche sin consuelo. Por un instante, Elena permitió que la esperanza respirara. El silencio del campo, el canto lejano de un gallo, el olor a café recién hecho. Todo parecía decirle que había hecho lo correcto. Pero el miedo no tarda cuando el enemigo tiene poder. La cacería comienza. En la mansión Valdés, don Alejandro no había dormido. El incendio había sido controlado, pero el daño verdadero no estaba en la cocina, sino en su orgullo. La quiero de vuelta, ordenó con voz baja y peligrosa. A la mujer y a la niña. Ramiro dudó. Señor, si esto sale a la luz. Don Alejandro lo interrumpió con una mirada helada. Nada sale a la luz si yo no lo permito. Tomó el teléfono. Contacta a mi abogado, continuó. Y a seguridad privada. Que la busquen como si fuera una ladrona. Colgó y se sirvió un trago. Nadie me arrebata lo que es mío, murmuró. Una falsa calma. En la casa de María, Elena ayudaba a preparar el desayuno. Intentaba actuar normal, pero cada ruido la hacía girar. No pueden encontrarnos aquí, dijo María, intentando tranquilizarla. Este lugar no aparece en ningún registro moderno. Eso no me tranquiliza, respondió Elena. Los hombres como él no buscan en registros. Buscan en personas. Lucía despertó y comenzó a inquietarse. Elena la alzó de inmediato. SHHH, susurró. Ya pasó. Pero no había pasado. María observó las marcas en los brazos de la niña y apretó los labios. Esto no fue descuido, dijo con firmeza. Esto fue crueldad. Y no va a detenerse, respondió Elena. Por eso no puedo quedarme. ¿A dónde irás? Elena guardó silencio unos segundos. A donde haya gente, dijo al fin. Donde su poder no compre silencio tan fácilmente. El precio de ayudar. A media mañana, un coche negro apareció al final del camino de tierra. No se acercó. Solo se detuvo. Observó. Elena lo vio desde la ventana y sintió que la sangre se le helaba. María, susurró. Entra, ordenó la mujer. Ahora. El coche se marchó minutos después, levantando polvo. Pero el mensaje ya estaba enviado. Nos vimos. Sabemos dónde estás. No puedo ponerte en peligro, dijo Elena, con la voz quebrada. Ya hice suficiente. María tomó el rostro de Elena entre las manos. Escúchame, dijo. Cuando decides proteger a alguien indefenso, el peligro ya no importa. Lo que importa es no fallar. Elena abrazó a su tía con fuerza. El error. Esa tarde, Elena decidió salir al pueblo para comprar pañales y leche. Pensó que sería rápido. Pensó mal. Mientras pagaba en la pequeña tienda, sintió una presencia detrás de ella. Elena Cruz,
dijo una voz masculina. Hace tiempo que te buscamos. Ella se giró. Era un hombre bien vestido, sonrisa amable, ojos vacíos. ¿Quién es usted? Alguien que quiere ayudarte, respondió. El señor Valdés está dispuesto a olvidar todo esto, si devuelves a la niña. Elena apretó a Lucía contra su pecho. No. El hombre suspiró, como si ya esperara esa respuesta. Entonces tendrás que entender las consecuencias. Dos hombres más entraron a la tienda. El dueño observó en silencio. No dijo nada. El poder también compra miradas bajas. Elena retrocedió. No voy con ustedes. No es una invitación, respondió el hombre. Lucía comenzó a llorar, esta vez fuerte, desesperada. Ese llanto atrajo miradas. Murmullos. Teléfonos levantándose. El hombre frunció el ceño. No aquí, murmuró. Y se marcharon. Pero no sin antes dejar una amenaza suspendida en el aire. El plan. Esa noche, Elena no durmió. Pensó. Calculó. Recordó algo que don Alejandro temía más que perder dinero. La exposición. Tengo que hablar, dijo en voz alta. Contarlo todo. María la miró con preocupación. Eso es peligroso. Lo sé, respondió Elena. Pero el silencio ya casi mata a Lucía. No volveré a usarlo. Tomó el celular viejo que guardaba desde antes de trabajar en la mansión. Tenía un contacto que nunca había usado. Valeria Montes, periodista. Isabel, la esposa de don Alejandro, había mencionado ese nombre en una conversación lejana, años atrás. Elena escribió un mensaje corto. Tengo pruebas. Una bebé en peligro. Necesito ayuda. Envió. Y esperó. La respuesta. El teléfono vibró minutos después. ¿Dónde estás? Elena sintió un nudo en la garganta. No es seguro decirlo por aquí. Entonces no es seguro para la niña. Elena miró a Lucía dormida. Mañana. En la capital. La respuesta llegó casi de inmediato. Te espero. El aviso final. En la mansión, don Alejandro recibió una llamada. La vimos, dijo la voz al otro lado. No aceptó. Don Alejandro apretó la mandíbula. Entonces hazlo a mi manera. Colgó. Miró una foto antigua de Isabel y la lanzó contra la pared. Todo esto es culpa tuya, murmuró. Y voy a terminarlo. La partida. Antes del amanecer, Elena se despidió de María. Gracias por todo, dijo. Nunca lo olvidaré. María besó la frente de Lucía. Cuídala, susurró. Y cuídate tú. Elena subió a un autobús rumbo a Ciudad de México, con una mochila, una bebé, y una verdad que podía destruir a un hombre poderoso. Mientras el paisaje pasaba por la ventana, Elena apretó a Lucía contra su pecho. Ya no vamos a huir, susurró. Ahora vamos a enfrentar. Y en algún lugar de la ciudad, don Alejandro sonreía, convencido de que aún tenía el control. Pero por primera vez, no lo tenía. ¿Estás disfrutando de la historia? ¿Crees que Elena hizo bien en decidir hablar públicamente, o está poniendo a Lucía en aún más peligro? Si este capítulo te mantuvo en tensión, deja tu like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde donde estás viendo este video. El autobús avanzaba por la autopista como si no supiera que llevaba dentro una historia capaz de sacudir conciencias. Elena miraba por la ventana sin ver realmente el paisaje. Cada kilómetro la acercaba a la ciudad, y al peligro. Lucía dormía inquieta, moviendo los dedos como si incluso en sueños temiera quedarse sola. Todo va a estar bien, susurró Elena, más para sí misma que para la niña. Pero no estaba segura. La capital. Ciudad de México la recibió con su ruido habitual, indiferente, imponente. Elena bajó del autobús con la mochila colgada y Lucía bien sujeta contra el pecho. El bullicio la hizo sentir pequeña, expuesta. Demasiadas miradas. Demasiados lugares donde esconderse, y donde perderse. El mensaje de Valeria Montes apareció en el teléfono. Café San Ángel. 11. Elena miró el reloj. Faltaban 20 minutos. Vamos, murmuró. La periodista. Valeria Montes no era como Elena la había imaginado. No era fría ni distante. Era una mujer de mirada firme, cabello recogido y un cansancio honesto en los ojos de quien ha visto demasiadas injusticias. Gracias por venir, dijo en cuanto la vio. Siéntate. Elena no soltó a Lucía. No tengo mucho tiempo, respondió. Él nos busca. Valeria observó a la bebé. Sus ojos se suavizaron un instante. Cuéntame todo, dijo. Desde el principio.
Elena habló. De la mansión. Del silencio. De las marcas. De la carta de Isabel. De la prueba de paternidad. De la huida. Valeria no interrumpió. Grabó. Tomó notas. Apretó los labios en los momentos más duros. ¿Tienes pruebas físicas?, preguntó al final. Elena sacó la copia del informe médico y la carta. Valeria las leyó con atención. Su expresión cambió. Esto es grave, dijo. Muy grave. ¿Puede ayudarla?, preguntó Elena. ¿Puede protegerla? Valeria respiró hondo. Puedo hacer público el caso, respondió. Pero debes entender algo, cuando expones a un hombre como Alejandro Valdés, no solo ganas aliados. También enemigos, completó Elena. Valeria asintió. Y él no se quedará quieto. La emboscada. Afuera, un coche negro se detuvo frente al café. Tenemos compañía, dijo Valeria, mirando por la ventana. Elena sintió un vuelco en el estómago. Nos siguieron. Tranquila, respondió Valeria. No pueden hacer nada aquí. Pero Elena sabía que eso no era del todo cierto. Dos hombres bajaron del coche. No entraron. Esperaron. Es una advertencia, murmuró Valeria. ¿Saben qué estás hablando? Lucía comenzó a inquietarse. Tenemos que irnos, dijo Elena. Ahora. Valeria tomó su bolso. Ven conmigo, ordenó. Tengo un lugar. El refugio. El departamento de Valeria era pequeño, discreto, en un edificio antiguo del centro. Cerró con doble llave apenas entraron. Aquí no vendrán fácilmente, dijo. Pero no es permanente. Elena se sentó, exhausta. Lucía empezó a llorar, con un llanto distinto. No era miedo. Era dolor. Valeria frunció el ceño. ¿Cuándo fue la última vez que la vio un médico? Elena dudó. No lo sé, respondió. En la mansión había una enfermera, pero... Tenemos que llevarla a un hospital, dijo Valeria con firmeza. Ya. Si nos ven, si no la ven, puede ser peor. El hospital. Entraron por urgencias en un hospital público. Elena sintió vergüenza al principio, miedo de ser juzgada. Pero la enfermera que las atendió no preguntó demasiado. Miró las marcas. Miró a la bebé. Esto no es normal, dijo. Llamen al pediatra. El médico llegó minutos después. Examinó a Lucía con cuidado. Tiene desnutrición leve, dijo. ¿Y estas marcas? Se quedó en silencio. ¿Quién es el responsable legal?, preguntó. Elena tragó saliva. Yo, respondió. Al menos ahora. El médico la miró largo rato. Voy a tener que reportar esto. Elena cerró los ojos. Lo sé. Valeria puso una mano sobre su hombro. Es lo correcto. La llamada. En la mansión, don Alejandro recibió la noticia como una bofetada. ¿Un hospital público?, repitió. ¿Está loca? La prensa se está moviendo, advirtió su abogado. Valeria Montes está preguntando. Don Alejandro apretó el teléfono. Entonces acelera, ordenó. Antes de que esto se vuelva imparable. La amenaza directa. El teléfono de Elena vibró mientras esperaba en la sala del hospital. Número desconocido. Contestó. Devuélvela, dijo la voz de don Alejandro. O vas a lamentarlo. Elena apretó el teléfono. No volverá contigo, respondió. Nunca. No sabes con quién te estás metiendo. Sí lo sé, dijo Elena. Y ya no tengo miedo. Colgó con las manos temblando. Valeria la miró. ¿Él? Elena asintió. Entonces no hay vuelta atrás, dijo Valeria. Mañana publico todo. La primera grieta. Esa noche, la noticia comenzó a circular en círculos pequeños. Un rumor. Un nombre. Una bebé. Don Alejandro encendió la televisión y la apagó de inmediato. Sabía que el silencio estaba por romperse. En el hospital, Elena sostuvo la mano de Lucía mientras dormía conectada a suero. Mañana, susurró. Mañana todo cambia. Pero en el fondo, sabía que el cambio siempre cobra un precio. Y aún no habían pagado el más alto. ¿Estás disfrutando de la historia? ¿Crees que hacer pública la verdad salvará a Lucía, o provocará la reacción más peligrosa de don Alejandro? Si este capítulo te atrapó, deja tu like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde donde estás viendo este video. El amanecer encontró a Elena sentada en una silla dura del hospital, con los ojos rojos y el cuerpo agotado. Lucía dormía mejor que nunca, conectada a un suero que goteaba con una constancia tranquilizadora.
Cada respiración de la niña era una victoria mínima, pero real. Está reaccionando bien, dijo la pediatra al pasar. Necesitará seguimiento, pero llegó a tiempo. Elena cerró los ojos, dejando escapar un suspiro que llevaba días reteniendo. Gracias. No dijo más. No pudo. La publicación. A las 8 en punto, el teléfono de Valeria vibró sin descanso. Mensajes. Llamadas. Correos. Ya salió, anunció, mostrando la pantalla a Elena. El titular ocupaba toda la página digital. Bebé heredera sufrió maltrato en mansión de empresario Alejandro Valdés. Elena sintió un vértigo extraño. Alivio y terror mezclados. ¿Pusiste su nombre?, preguntó. No el de la niña, respondió Valeria. Pero el suyo, sí. ¿Y las pruebas? En minutos, la noticia se multiplicó. Redes sociales. Programas matutinos. Opiniones divididas. Algunos defendían al empresario. Otros exigían respuestas. Esto ya no se detiene, dijo Valeria. Ahora viene lo peor. La reacción. En la mansión, don Alejandro arrojó el teléfono contra la pared. El cristal estalló. Inútiles, gritó. Les pagué para evitar esto. Su abogado intentó mantener la calma. Tenemos que actuar rápido, dijo. Emitir un comunicado. Negar. Desacreditar a la mujer. Hazlo, ordenó don Alejandro. Dila loca. Ladrona. Manipuladora. ¿Y la bebé? Don Alejandro se quedó en silencio un segundo demasiado largo. Esa niña no existe, respondió. Para el público, nunca existió. La presión. El hospital se llenó de murmullos. Un par de cámaras aparecieron en la entrada. Seguridad reforzó accesos. No pueden estar aquí, dijo un guardia. Es un hospital público. Es interés público, replicó un reportero. Valeria habló con la administración y logró un pequeño margen. Tenemos unas horas, le dijo a Elena. Luego esto será un circo. Elena miró a Lucía. No quiero que la usen, susurró. Ya fue suficiente. Por eso necesitamos protección legal, respondió Valeria. Y rápido. La defensora. La abogada llegó al mediodía. Claudia Ríos, cabello corto, mirada firme. He leído el caso, dijo. Y he visto las pruebas. Miró a Elena con atención. Si decides seguir, él va a intentar quitarte a la niña. No es suya, respondió Elena. No después de lo que hizo. Legalmente, eso aún está por verse, advirtió Claudia. Pero hay una salida. ¿Cuál? Medidas cautelares, explicó. Protección inmediata para la menor. Custodia temporal. Y una orden de restricción. Elena asintió sin dudar. Hagámoslo. La contraofensiva. Horas después, el comunicado de don Alejandro apareció en todos los medios. Rechazo categóricamente las acusaciones. Se trata de un intento de extorsión por parte de una ex empleada resentida. Mi familia y yo somos víctimas de una campaña de difamación. Las redes se encendieron. Algunos creyeron. Otros no. Va a dividir a la gente, dijo Valeria. Eso es lo que quiere. Que duden, respondió Elena. Pero la verdad no cambia. El intento. Esa noche, mientras Elena salía un momento al pasillo para tomar aire, dos hombres se acercaron. Señorita Cruz, dijo uno. Venimos a ayudarla. Elena dio un paso atrás. No necesito ayuda. Sí la necesita, respondió el otro. Está cansada. Asustada. El señor Valdés puede ofrecerle seguridad y dinero. No, dijo Elena, firme. No vendo a una niña. El hombre suspiró. Piénselo. Nadie gana enfrentándose a él. Ella sí, respondió Elena. Y eso basta. Los hombres se retiraron. Valeria apareció a su lado. ¿Te dijeron algo? Lo suficiente. Entonces hiciste bien, dijo Valeria. Porque ya estamos protegidas. La orden. Antes de la medianoche, la jueza de guardia firmó las medidas cautelares. Custodia temporal para Elena. Prohibición de acercamiento para don Alejandro. Protección policial básica. Elena rompió a llorar. No es el final, dijo Claudia. Pero es un comienzo. Elena miró a Lucía, que dormía tranquila. Por primera vez, susurró. Está a salvo. La grieta pública. Al día siguiente, un ex empleado de la mansión habló. Luego otro. Historias de gritos. De puertas cerradas.
de órdenes silenciosas. El apellido Valdés empezó a resquebrajarse. Don Alejandro observó la televisión con el rostro pálido. Traidores, murmuró. Su abogado habló con urgencia. Tenemos que negociar, dijo. O esto se nos va de las manos. Don Alejandro apretó los puños. Nunca, respondió. No perderé con una empleada. Pero en su voz ya no había seguridad. Solo rabia. La calma frágil. Esa noche, Elena sostuvo a Lucía junto a la ventana del hospital. Escucha, susurró. La ciudad sigue. Y tú también seguirás. Lucía abrió los ojos y, por primera vez, sonrió apenas. Un gesto mínimo. Suficiente para romper a Elena en lágrimas. Eso, dijo. Eso es todo lo que quería verte hacer. Pero el peligro no había desaparecido. Solo había cambiado de forma. Y don Alejandro, herido en su orgullo, aún tenía cartas por jugar. ¿Estás disfrutando de la historia? ¿Crees que la exposición pública será suficiente para detener a don Alejandro, o crees que intentará algo aún más peligroso? Si este capítulo te conmovió, deja tu like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. La protección policial duró menos de lo que Elena había imaginado. 2 agentes en la entrada del hospital, turnos breves, miradas cansadas. Suficiente para la foto. Insuficiente para la realidad. Valeria lo sabía. Claudia también. Nadie lo decía en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. Cuando el poder decide esperar, espera. Lucía fue dada de alta 3 días después. Había ganado algo de peso, sus signos vitales eran estables y, por primera vez desde que Elena la conocía, dormía sin sobresaltos largos. El médico fue claro. Necesita rutina, afecto y tranquilidad. Nada de estrés. Elena asintió, consciente de la ironía. El refugio temporal. El departamento de Valeria se convirtió en un refugio improvisado. Cortinas cerradas, teléfono en silencio, visitas contadas. Elena aprendió a moverse con discreción, horarios variables, compras rápidas, rutas distintas. No es vida, dijo una noche, mientras acunaba a Lucía. Pero es lo que hay. Valeria la observó desde la mesa, revisando notas. No será para siempre, respondió. Pero tampoco será fácil. Las redes seguían encendidas. Cada día aparecía un nuevo análisis, una nueva exclusiva, un nuevo defensor del empresario. La estrategia era clara, confundir. Mira esto, dijo Valeria, girando la pantalla. Están sembrando dudas sobre el informe médico. Elena apretó los labios. ¿Pueden hacerlo caer? Pueden intentarlo, respondió Valeria. Y mientras tanto, desgastarte. La jugada inesperada. La llamada llegó a media tarde. Elena Cruz, dijo la voz. Soy el padre Tomás. Elena se tensó. ¿Qué quiere? Ayudar, respondió. Isabel vino a verme meses antes de morir. Elena cerró los ojos. ¿Qué sabe? Mucho más de lo que imaginas, dijo el sacerdote. Y creo que ya es hora de que se diga. Quedaron en verse en una parroquia pequeña, lejos del centro. Claudia no estuvo de acuerdo, pero Elena insistió. Si Isabel confió en él, dijo, yo también. El testigo. La iglesia estaba casi vacía. El padre Tomás era un hombre mayor, de voz serena y mirada cansada. Isabel estaba aterrada, dijo sin rodeos. No por la infidelidad. Por lo que Alejandro podía hacer cuando se sentía traicionado. Elena sintió un escalofrío. ¿Le habló de Lucía? Sí, asintió. Me pidió que, si algo le pasaba, protegiera a la niña. Sacó un sobre. Me dejó esto. Dentro había copias de mensajes, fechas, notas escritas a mano. Una confesión clara del temor de Isabel. Y algo más, un audio. Valeria lo escuchó con el ceño fruncido. Esto, susurró. Esto cambia todo. ¿Está dispuesto a declarar? Preguntó Elena. El sacerdote respiró hondo. Si sirve para proteger a esa niña, sí. La represalia. Esa misma noche, el edificio de Valeria se quedó sin luz. Luego sin agua. Un corte técnico, según el aviso pegado en la entrada. Demasiada coincidencia. Es presión, dijo Claudia por teléfono. Quieren incomodarlas. Forzarlas a moverse. No nos moveremos, respondió Elena. No ahora. Lucía lloró durante horas. El calor, la incomodidad, la tensión. Elena la paseó en brazos hasta que se calmó. Estoy aquí, susurró. Siempre. La demanda.
Al amanecer, llegó la notificación. Don Alejandro había presentado una demanda por difamación. Solicitaba custodia provisional por el bienestar de la menor. Es una locura, dijo Valeria. Después de todo, no subestimes la audacia, respondió Claudia. Busca tiempo. Busca cansarlas. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Puede lograrlo? Puede intentarlo, dijo Claudia. Por eso necesitamos blindarnos. La audiencia. El juzgado estaba lleno. Cámaras afuera. Murmullos adentro. Elena entró con Lucía en brazos, escoltada por Claudia. Del otro lado, don Alejandro, impecable, sereno, rodeado de abogados. Se miraron. No hubo palabras. La jueza escuchó. Los abogados hablaron. Los documentos pasaron de mano en mano. El audio de Isabel se presentó como prueba. Don Alejandro palideció. Objeción, dijo su abogado. Origen dudoso. Se verificará, respondió la jueza. Continúe. El padre Tomás declaró. Sin adornos. Sin exageraciones. Temía por su hija, dijo. Y por su vida. El silencio fue total. La jueza tomó notas. Miró a Elena. Miró a don Alejandro. La custodia provisional se mantiene, dictaminó. Se refuerzan medidas de protección. La demanda por difamación queda en revisión. Elena soltó el aire. No era una victoria definitiva. Pero era un golpe. El quiebre. A la salida, don Alejandro habló por primera vez ante cámaras. Confío en la justicia, dijo. Y en que la verdad prevalecerá. Pero su voz tembló. Apenas. Valeria lo notó. Está perdiendo el control, susurró. Eso lo vuelve peligroso. Esa noche, Elena recibió un mensaje anónimo. No puedes ganar. Aún. Lo borró sin responder. La grieta interna. En privado, don Alejandro enfrentó a su abogado. Esto se está yendo, dijo. Quiero que termine. Entonces acepte un acuerdo, respondió el abogado. Por el bien de todos. Don Alejandro miró la pared. No, dijo. No mientras ella siga creyendo que ganó. El respiro. En el departamento, Elena bañó a Lucía con agua tibia. La niña pataleó, rió con un sonido breve y torpe. Elena sonrió entre lágrimas. Mírate, susurró. Estás aprendiendo a ser feliz. Valeria observó desde la puerta. Pase lo que pase, dijo. Esto ya nadie lo borra. Elena asintió. Y no pienso rendirme. El aviso final. Cerca de la medianoche, Claudia llamó. Escúchame, dijo. Mañana presentaremos una ampliación de denuncia. Con todo. El audio. Los testimonios. No habrá marcha atrás. Elena miró a Lucía dormir. Que así sea. Apagó la luz. El silencio volvió. Pero ya no era el mismo silencio de antes. Era el silencio tenso que precede a una caída. ¿Estás disfrutando de la historia? ¿Crees que don Alejandro aceptará un acuerdo o intentará una última jugada desesperada? Si este capítulo te impactó, deja tu like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde donde estás viendo este video. El silencio de la madrugada era espeso, casi físico. Elena no dormía. Tenía a Lucía apoyada sobre el pecho, escuchando su respiración como si fuera un ancla. Cada sonido del edificio la hacía tensarse. El mensaje anónimo seguía clavado en su mente. No puedes ganar. Aún. No sabía si era una amenaza vacía o un aviso real. Pero con don Alejandro, nada era casual. El movimiento oculto. A las 7 de la mañana, Claudia llamó con voz grave. Tenemos un problema. Elena se sentó de golpe. ¿Qué pasó? El juez federal aceptó una solicitud de revisión urgente presentada anoche, dijo. Viene de muy arriba. ¿Arriba dónde? Claudia guardó silencio un segundo. Política. Contactos. Influencias. Elena cerró los ojos. ¿Qué significa? Que hoy mismo podrían intentar retirarte la custodia provisional, respondió. No es seguro, pero el riesgo es real. Lucía se movió inquieta. No pueden hacer eso, susurró Elena. No después de todo. Pueden intentarlo, dijo Claudia. Por eso necesitamos actuar ahora. La estrategia. Se reunieron de urgencia en el despacho de Claudia. Valeria llegó con una carpeta gruesa. El padre Tomás también estaba allí. Tenemos que forzar el momento, dijo Valeria. Sacarlo todo. Hoy. ¿Incluso lo que aún no verificamos?
preguntó Claudia. Con cuidado, respondió Valeria. Pero sí. Si esperamos, él nos gana por cansancio. Elena miró a Lucía, dormida en el portabebés. Hagan lo que tengan que hacer, dijo. Yo aguanto. El archivo enterrado. Valeria abrió la carpeta. Un ex asistente personal de Valdés me contactó anoche, explicó. Tiene miedo. Pero también tiene conciencia. Sacó varios documentos. Pagos irregulares. Acuerdos de confidencialidad forzados. Y algo más. Puso una memoria USB sobre la mesa. Un video. Claudia frunció el ceño. ¿De qué? Del día que Isabel murió. El silencio fue absoluto. Eso, murmuró Elena. Eso lo cambia todo. O lo destruye todo, corrigió Claudia. Dependiendo de lo que muestre. La verdad en imágenes. Reprodujeron el video. Era una grabación parcial, desde una cámara interna de la mansión. Isabel aparecía discutiendo con don Alejandro. El audio era deficiente, pero algunas frases se entendían. No tocarás a la niña. Me traicionaste. Si algo me pasa, será tu culpa. Luego, un corte abrupto. Minutos después, personal entrando en pánico. Elena se llevó la mano a la boca. Dios mío. No es una prueba directa, dijo Claudia. Pero es contexto. Poderoso contexto. Y contradice la versión oficial, añadió Valeria. Él dijo que fue una muerte súbita. El padre Tomás bajó la mirada. Isabel tenía miedo, repitió. Siempre lo tuvo. La publicación final. Valeria tomó una decisión. Lo publico hoy, dijo. Con asesoría legal. Sin acusar directamente, pero mostrando las contradicciones. Claudia asintió con cautela. Redactaremos cada palabra. Elena sintió un nudo en el estómago. Después de esto, dijo. No habrá vuelta atrás. Nunca la hubo, respondió Valeria. La reacción inmediata. El artículo salió al mediodía. Nuevas imágenes reabren dudas sobre la muerte de Isabel Valdés. Las redes explotaron. Programas de análisis interrumpieron su programación. Analistas legales hablaron de reapertura de investigaciones. En la mansión, don Alejandro vio el video repetirse una y otra vez. «Basta», gritó. Su abogado entró pálido. «Tenemos un problema serio», dijo. «La fiscalía está considerando reabrir el caso». Don Alejandro se dejó caer en la silla. «No», murmuró. «Esto no. Le advertí», continuó el abogado. «Necesitamos un acuerdo. Ya». Don Alejandro levantó la mirada. Sus ojos estaban inyectados. «No voy a negociar con ella». «Entonces perderá», respondió el abogado. «Todo». El intento desesperado. Esa tarde, Elena recibió una llamada inesperada. Número privado. «Habla Alejandro Valdés», dijo la voz. «Necesitamos hablar». Elena respiró hondo. «No tengo nada que hablar con usted». «Sí lo tienes», respondió. «Puedo reconocerla como tutora legal. Darle recursos. Protección. Una vida tranquila». Elena cerró los ojos. ¿A cambio de qué? Un silencio breve. De que todo esto se detenga. «No», dijo Elena. «La verdad no se negocia». La voz de don Alejandro se endureció. «Entonces prepárate». Colgó. La amenaza real. Horas después, Valeria recibió información alarmante. «Hay movimientos extraños», dijo. «Seguridad privada. Contactos fuera del país. Él está acorralado». Claudia frunció el ceño. Cuando un hombre así se siente perdido, puede hacer locuras. Elena apretó a Lucía contra su pecho. «No permitiré que la toque». «No está sola», dijo Valeria. «Ya no». La audiencia clave. Al día siguiente, la audiencia de revisión se llevó a cabo bajo fuerte seguridad. La jueza escuchó a ambas partes. Los nuevos elementos pesaron. «La custodia se mantiene», dictaminó. «Y se ordena investigación complementaria sobre los hechos relacionados con la madre de la menor». Elena sintió que las piernas le temblaban. «Gracias», susurró. Don Alejandro no reaccionó. Su rostro era una máscara. La caída pública. Esa noche, patrocinadores se retiraron. Acciones cayeron. Viejos aliados guardaron silencio. Don Alejandro estaba solo. Miró una foto de Lucía recién nacida, olvidada en un cajón. Por primera vez, algo parecido al arrepentimiento cruzó su rostro. Pero ya era tarde. El último aviso. Antes de dormir,
Elena recibió otro mensaje anónimo. Mañana todo termina. Elena no supo si era promesa o amenaza. Miró a Lucía dormir tranquila. Pase lo que pase, susurró. Ya ganamos lo más importante. Afuera, la ciudad seguía su curso, ignorante de que, al día siguiente, una historia de poder, culpa y silencio estaba a punto de cerrarse. ¿Estás disfrutando de la historia? ¿Crees que don Alejandro aceptará finalmente su derrota o intentará algo irreversible? Si este capítulo te mantuvo al borde, deja tu like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde donde estás viendo este video. La madrugada llegó sin anuncios, como llegan los finales que nadie puede evitar. Elena estaba sentada junto a la ventana, observando las luces distantes de la ciudad. Lucía dormía profundamente en la cuna portátil, con el pecho subiendo y bajando en un ritmo sereno que todavía sorprendía a todos los que la habían visto sufrir en silencio. El mensaje seguía en el teléfono. Mañana todo termina. Elena no sabía si era una amenaza final o una confesión tardía. Pero, por primera vez desde que todo había comenzado, no sentía miedo. Sentía una calma extraña, firme, nacida de la certeza de haber hecho lo correcto. El último movimiento. A las 6 de la mañana, Claudia llamó. Se presentó solo, dijo. Don Alejandro fue a la fiscalía. Elena cerró los ojos. ¿Solo? Sin abogados. Sin escolta. Hubo un silencio cargado. Eso no es buena señal, murmuró Elena. ¿O es la única que le queda?, respondió Claudia. Va a declarar. La confesión. Durante horas, don Alejandro habló. Al principio con evasivas, luego con frases incompletas, hasta que el peso de los años se le vino encima. Confesó el control, las amenazas, el miedo constante en el que vivía Isabel. No admitió haberla matado, pero reconoció algo que, legalmente, era devastador, el encubrimiento. Había manipulado informes médicos. Había presionado a empleados. Había comprado silencios. Y, lo más grave, sabía que su hija sufría, y lo permitió. Cuando el fiscal le preguntó por qué, don Alejandro bajó la cabeza. Porque verla me recordaba lo que hice, respondió. Y lo que no pude controlar. La noticia. Valeria llegó corriendo al departamento de Elena. Es oficial, dijo. Lo van a procesar. No podrá acercarse nunca más a Lucía. Elena sintió que las piernas le fallaban. Se sentó lentamente, respirando hondo. ¿Se acabó? Valeria sonrió, con lágrimas en los ojos. Sí. Se acabó. El juicio del país. La noticia sacudió a México. Titulares, debates, indignación colectiva. Cae el imperio Valdés, poder, silencio y abuso. Pero entre todo el ruido, una historia destacaba por encima de las demás, la de una empleada pobre que decidió escuchar un llanto que nadie más quiso oír. Elena nunca buscó fama. Rechazó entrevistas. Solo aceptó una, breve, con una condición, que no se mostrara el rostro de Lucía. Ella no eligió esta historia, dijo ante la cámara. Yo solo hice lo que cualquiera debería hacer. Un nuevo comienzo. Meses después, la vida era distinta. No perfecta, pero real. Elena vivía en una casa modesta, llena de luz. Había aprendido a ser madre a base de amor, errores y noches sin dormir. Lucía reía ahora con facilidad. Su cuerpo ya no se tensaba al contacto. Sus ojos ya no miraban con miedo. El padre Tomás las visitaba cada semana. Claudia seguía acompañando el proceso legal de adopción definitiva. Valeria, desde su espacio, seguía investigando historias de silencios rotos. Mírala, dijo Claudia un día. Parece otra niña. Elena negó suavemente. Es la misma, respondió. Solo que ahora se siente segura. La carta. Un día llegó una carta del penal. El remitente, Alejandro Valdés. Elena dudó antes de abrirla. Dentro había pocas líneas, escritas con una letra temblorosa. No espero perdón. Sé que no lo merezco. Solo quería decir que, por primera vez, mi hija duerme en paz. Y eso es gracias a usted. Elena dobló la carta con cuidado. No sintió rabia. Tampoco alivio. Solo una tristeza profunda por todo lo que pudo ser distinto. El perdón no siempre se concede, susurró. A veces solo se sigue adelante. El cierre legal. El juez dictó sentencia meses después. Don Alejandro fue condenado por encubrimiento, abuso psicológico y negligencia grave. Perdió la patria potestad de forma definitiva. Sus bienes quedaron bajo investigación.
Lucía fue reconocida legalmente como hija de Elena Cruz. Cuando firmaron los papeles, Elena lloró en silencio. Ahora sí, dijo Claudia. Es tuya. Para siempre. No, corrigió Elena. Yo soy suya. La última noche. Esa noche, Elena acostó a Lucía, leyó un cuento y apagó la luz. Antes de cerrar la puerta, se detuvo. Recordó aquella primera madrugada. El llanto. La puerta prohibida. El miedo. Se acercó a la cuna y besó la frente de la niña. Nunca más en silencio, susurró. Nunca más sola. Lucía sonrió dormida. Epílogo. A veces, las historias no cambian el mundo entero. Pero cambian un mundo. Y eso basta. Porque el verdadero poder no estuvo nunca en el dinero, ni en las mansiones, ni en el miedo. Sino en una mujer pobre que decidió escuchar. ¿Te gustó esta historia hasta el final? ¿En qué momento sentiste un nudo en la garganta? ¿Cuando el poder intentó imponer silencio? ¿O cuando Elena, sin dinero ni influencia, decidió no mirar hacia otro lado? Esta no es solo una historia sobre una bebé que sufría en silencio. Es una historia sobre cuántas veces el miedo gana, y qué ocurre cuando alguien común decide ser valiente. Sobre cómo el poder puede comprar voces, pero no puede apagar para siempre la verdad. Y sobre cómo un solo acto de humanidad puede cambiar una vida para siempre. Si esta historia te emocionó, te hizo reflexionar o te recordó que incluso los más pequeños merecen ser protegidos, apóyanos dejando tu like. Eso nos ayuda a seguir compartiendo historias que tocan el corazón y despiertan conciencia. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias llenas de emoción, drama y enseñanzas profundas. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra la manera de vencer al silencio. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué enseñanza te deja esta historia. Leemos cada mensaje, y tu opinión es parte de lo que da vida a este canal. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar cuando otros callan. Y gracias por ser parte de esta historia.